Vamos a empezar entonces ahora con la unidad 5, que es la anteúltima unidad, que se llama Ruptura del orden político y educativo oligárquico. Es importante que entiendan bien el nombre, ¿sí? Porque lo que es el radicalismo, que es el gobierno que vamos a ver ahora, es justamente una nueva forma de pensar la política en nuestro país, es un nuevo orden que viene a irrumpir esta política, esta cantidad de años que vimos de gobiernos oligárquicos. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de oligarquía, cuando hablamos de gobiernos oligárquicos, estamos hablando de un sector muy reducido de la ciudad, no del país, eh, que justamente gobierna para unos pocos, ¿sí? Que son ellos mismos, y por lo tanto persiguen sus propios intereses. Vimos un Estado Nacional que se formó, que se constituyó, que hizo leyes, que se formó y se pensó políticamente para un sector muy reducido, que fue la oligarquía terrateniente, ¿sí? Que eran los que estaban gobernando, que eran quienes habían repartido el país, las tierras, entre ellos, entre muy pocas familias, principalmente la ciudad de Buenos Aires, y que a partir de eso también insertaron a Argentina al modelo capitalista, este mercado mundial, como país que iba a producir las materias primas. ¿Sí? Eso es lo que venimos viendo hasta ahora. Bien, esto deja, este modelo político, esta forma de gobernar, deja muchísima gente afuera, ¿sí? Deja mucha gente afuera. Vemos estos inmigrantes que empiezan a llegar y que no tienen oportunidad de crecimiento de ningún tipo, ni político, ni económico, ni educativo, de nada. Un país que ya estaba hecho y que no los había contemplado, ni a ellos ni a las clases populares que también estaban en Argentina, más allá de los inmigrantes. Entonces lo que intenta hacer el radicalismo, y que efectivamente lo hizo, es romper con este orden oligárquico y proponer una nueva forma de hacer política que justamente este gobierno, el radicalismo, tiene la característica de ser de orden más popular. Sí, vamos a escuchar mucho lo que es nacional y popular dentro del radicalismo. ¿Por qué? Porque justamente es el primer gobierno que va a integrar a la política, que va a tener, va a incorporar al proyecto político de país a los sectores populares. ¿Sí? Bien, ahora, antes de llegar al radicalismo, vamos a dividirnos con Lau, nos dividimos un poco los temas, igual que los teóricos que les subieron a ustedes. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el nacionalismo. Lau después va a hablar del gobierno radical y las reformas en educación. Y yo voy a terminar con lo que fue la reforma universitaria de 1918. Así que bueno, previo al radicalismo, entonces vamos a hablar de nacionalismo, pero como ustedes saben, ninguna idea nace de la nada, ningún movimiento cultural, político, ninguna idea nace del vacío, ¿sí? Todo tiene una base de algún lado. Y vamos a ver en este nacionalismo una base que ustedes lo van a encontrar esto en el texto de David Rock, ¿sí? Que habla de la Rarum Novarum, que ahora vamos a ver qué es, que va a hablar de la armonía de clases y que va a hablar de el nacionalismo tradicional. ¿Sí? Bien. Entonces, en este contexto de país, en donde teníamos un gobierno que gobernaba para unos pocos y que dejaba fuera la mayoría de la sociedad en este proyecto político, se empezaron a discutir un montón de políticas, estas que estamos hablando, que se llevaban a cabo. Entonces, un sector de la sociedad empezó a posicionarse como en un punto medio, podríamos decir, entre lo que era liberalismo, ¿sí? en lo que era la política liberal, y también en el medio de lo que proponían por ahí los partidos y los movimientos de izquierda, ¿sí? Que habíamos visto que durante las grandes masas de inmigraciones habían llegado todas estas ideas anatistas, socialistas, comunistas. Entonces empezó en un sector de la sociedad a surgir la necesidad de posicionarse ni tan, digamos, a la derecha ni tan a la izquierda, si lo podemos pensar de alguna forma, como para que se ubiquen más o menos.
Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes de este nacionalismo a fines de 1800 y 1890? La doctrina de la armonía de clases. Esto es importante. ¿Qué proponía la armonía de clases y de qué se diferenciaba? Nosotros sabemos que los sectores más de izquierda, el marxismo, Marx, como filósofo, como sociólogo, propone la idea de la lucha de clases, ¿sí? De que la sociedad está compuesta por clases sociales que están en diferentes situaciones, ¿sí? Siempre hablando de un orden capitalista, ¿no? Donde tenemos al burgués, que es el dueño de los medios de producción, que contrata mano de obra asalariada, que se queda con todo el dinero y que casi esclaviza a sus trabajadores, a sus obreros, quienes son los que producen los productos. Entonces, que la historia va a decir, como vimos también en las primeras unidades, la historia es la historia de la lucha de clases, ¿sí? Las clases están en constante luchas de intereses, va a decir Marx. ¿Sí? Hay una lucha constante de intereses de las distintas clases. Es decir, mientras haya alguien que tenga mucha plata y alguien que se está cagando de hambre, con perdón de la palabra, necesariamente va a haber lucha, va a haber conflicto. Ahora, esta doctrina de la armonía de clases, lo que va a proponer justamente en contra de la lucha es la armonía, es la colaboración entre las distintas clases sociales. Es un equilibrio entre las clases sociales. ¿Para qué? Para poder lograr el bien común. ¿Sí? Están diciendo, bueno, no nos podemos deshacer del capitalismo, porque están en este punto medio, ¿sí? No son ni tampoco liberales que creen en un capitalismo feroz, pero tampoco se van a posicionar en un lugar muy de izquierda que va a plantear la revolución. Marx escribe esta teoría de la lucha de clases para decir, para terminar diciendo que hay que hacer la revolución para abolir estas clases sociales y que todos podamos ser iguales, que es lo que plantea el comunismo. Esta doctrina de la armonía de las clases se va a situar en el medio y va a decir, bueno, las clases sociales tienen que llegar a un equilibrio para poder llegar y lograr el bien común. Por otro lado, en 1891, el Papa saca una encíclica papal que se llama la Rerum Novarum. Esto también es importante, la Rerum Novarum. Rock habla mucho de esto. Es medio denso, pero tienen que leer. Bien, ¿qué es lo que va a plantear esta encíclica? También lo mismo, una alternativa al capitalismo liberal y al socialismo y al comunismo, y va a hablar de lo mismo que veníamos hablando de la armonía de clases. Va a decir que las clases tienen que mantener lazos de amistad y que se tiene que lograr un equilibrio de clases, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta encíclica papal? Que digo, más allá de que sale de la iglesia, que sabemos todas las cosas que hizo la iglesia, denuncia la desigualdad atroz que propone el capitalismo. Eso está en la encíclica. La Rerum Novarum va a denunciar la acumulación de mucho dinero en la mano de unos pocos, ¿sí? A costa de la esclavización de la mayoría. Además de esto, va a proponer la justicia distributiva, el bienestar del pueblo y la prosperidad privada. Bien, ahora, a partir de la doctrina de la armonía de las clases, de la encíclica papal de la Rerum Novarum, empiezan a surgir en nuestro país instituciones católicas que se van a organizar y que se van a posicionar en este mismo medio entre lo que es el liberalismo y lo que es la izquierda más radicalizada. Entonces, esto también es importante que ustedes lo anoten, estas instituciones que se crean, que es en 1892 los círculos obreros son obreros que iban a defender la nación, la religión, la familia y la propiedad, que se organizaron y pidieron el domingo como día no laboral, una reglamentación para el trabajo de los niños y de las mujeres. En este momento
que hasta el día de hoy siguen siendo esclavizados, y programas de vivienda obrera. O sea, que el Estado haga programas para que le den casa. En 1902 se crea la Liga Democrática Cristiana y en 1908 la Liga Social Argentina. Bien, ahora, en este contexto de buscar una especie de tercera posición entre el liberalismo y la izquierda en nuestro país, surge el nacionalismo. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de el nacionalismo tradicional, que vamos a encontrar como representantes a Gálvez, a Ibarburu, a Rojas, a Leopoldo Lugones. Todos ellos formaban parte de este movimiento nacionalista. Bien, ahora, el movimiento nacionalista, ¿qué característica tenía, qué posicionamiento tenía? Estaba en contra del positivismo, ¿sí? Recuerden el positivismo como aquel movimiento que iba a valorar la ciencia como único conocimiento válido, y el nacionalismo va a ir en contra de eso, va a proponer el espiritualismo, va a valorar la naturaleza, obviamente la patria, el sentido de nación, la Argentina, en contra de los inmigrantes. Va a reivindicar a la religión, eran profundamente religiosos, y va a proponer una educación religiosa, justamente. Van a reconocerse, en su mayoría ellos eran de las provincias del interior, ¿sí? Entonces también reivindicaban el federalismo. Fíjense y traten de hacer como una continuación histórica del nacionalismo, también con el federalismo. Acuérdense que el federalismo también iba en contra del positivismo, del eurocentrismo, reivindicaba la cultura popular, el gaucho. Ustedes van a ver en el texto de Rock que también los nacionalistas de este momento, de principios del siglo XX, también van a reivindicar la figura del gaucho, pero como lo popular, ¿sí? Van a reivindicar la cultura popular y lo que estaba antes. Van a nombrar a Martín Fierro, fíjense y presten la atención a eso, y por eso también el nacionalista reconoce el federalismo. Bien. Bueno, de nacionalismo es eso lo que está en el texto de Rock. Ahora, Lau, si te parece, arrancamos con lo que es Irigoyen, y si querés... Dale. Bueno, vamos viendo. Si querés, yo tengo acá como una introducción con respecto al espiritualismo krausista. Bueno, pero dale, yo digo una partecita de cómo asume el gobierno radical y ahí vos, si querés, hablas del krausismo, que Vos dame el pie si querés que son los fundamentos de... Bueno, esta etapa de la historia, Rey Felipe Piña, la chabona, se llama... No, bueno, chicas, acá en esta parte de los gobiernos radicales, tienen que tener en cuenta que Irigoyen, así como fue Rosas, él también tuvo 2 presidencias. Entonces en esta etapa va a estar Irigoyen, lo va a suceder Alvear y luego va a volver Irigoyen otra vez al gobierno, ¿sí? Para que sepan las fechas exactas, Irigoyen estuvo del 1916 a 1922, luego viene Alvear de 1922 a 1928 y vuelve Irigoyen de 1928 a 1930, que ya esa es otra, seguramente otra unidad. Bueno, estos gobiernos radicales fueron un movimiento, ¿sí? Que asumen al poder con el apoyo de las clases medias, que eran las que estaban relegadas por la oligarquía, digamos. Entonces, junto a ese sector, y gracias a la ley Sáenz Peña, que se había sancionado en el 1912,
pudieron ir al voto, que es lo que dice la ley Sáenz Peña, es esa, la que crea el sufragio universal, secreto y obligatorio, que otorga el derecho a voto a cada ciudadano varón mayor de 18. Así que, digamos que con este antecedente asume Irigoyen como gobierno radical. Irigoyen, una vez que asume como presidente, mediante este sufragio, que es el voto, lleva algunas medidas significativas para este momento. Pero siempre y cuando estas medidas pueda tomarlas fuera del Parlamento, porque en el Parlamento no tenía mayoría de votos, digamos. La mayoría en el Parlamento en ese momento eran opositores al radicalismo, entonces no tenía tanto apoyo. Entonces las medidas que tomó fueron siempre y cuando no necesitara la aprobación del Parlamento. Y fueron medidas como, se las voy a nombrar porque no me las acuerdo todas, pero dice: regulación de condiciones de trabajo y de relaciones obreros patronales, fijación de salario mínimo, creación de sistema de jubilaciones y pensiones, apoyó a los pequeños productores rurales a través de créditos y entrega de tierras públicas, construcción de viviendas para trabajadores, control de precios y regulación de comercio exterior, creación de la Marina Mercante Nacional y nuevas líneas ferroviarias a cargo del Estado y defensa del petróleo como un bien nacional. Sí, esas son algunas cosas que hizo Irigoyen en su primer presidencia sin apoyo del Parlamento. En cuanto a sus pensamientos, fue el pensamiento krausista, como decía Coti. Así que si querés explicar o decir algo, Coti, de pensamiento. El pensamiento krausista, esa base krausista que se caracteriza en Irigoyen, hace referencia a la Rerum Novarum, que planteaba este equilibrio de clases sociales, y lo que va a proponer el krausismo es que sea el Estado, las instituciones del Estado, el encargado de promover este bienestar y este equilibrio entre las clases sociales. Es eso, nada más, o sea, no se enrosquen mucho porque no es tan complicado. Lo nuevo que aporta es al Estado como encargado de promover el bienestar entre las clases, es el encargado de que las clases no entren en lucha justamente y que puedan convivir en un estado de equilibrio. Y lo que va a plantear es la reconciliación, la unidad social y la justicia distributiva, que esto es importante. Cuando se habla de justicia distributiva, se habla justamente de repartir la plata, de repartir la torta, los ingresos de los capitales, de la plata que entren al país, empezar a distribuirla. Y eso significa también, bueno, dar puestos de trabajo, ¿sí? Se tiene en cuenta acá lo que se va a llamar el sujeto popular, que va a ser el nuevo sujeto político, pero también pedagógico. Y ahora vamos a ver bien en lo educativo este nuevo sujeto que aparece durante el radicalismo, que es el sujeto popular, que es a quien él también dirige las políticas. Claro. Eso nomás. Bueno, sí, en realidad es eso, solamente agregarles que es una filosofía que desarrolla Karl Krause, por eso se le dice krausista, que fue este movimiento en Alemania entre los años 1781 y 1832, y se basaba en un sistema de ideas para comprender el orden de las cosas y del mundo. Los cosmopolitas sería, ¿no, Coti? ¿Se dice así? ¿Cosmopolita? Y bueno, para eso lo introduce Irigoyen acá, para que haya tipo como una armonía. Entonces se concibe al Estado como órgano de derecho que tiene como objeto mantener el equilibrio y la armonía entre todos los demás órganos que lo integren. Entonces, ¿qué más? Dice, Irigoyen creía en la necesidad de transformar la realidad histórica mediante un amplio heterogéneo movimiento que se basa, este movimiento es el radicalismo, ¿verdad? Que se basaba en la solidaridad, la ética social y la libertad individual. Es un poco lo que dijo Coti cuando ella comenzó a hablar. La propuesta política de Irigoyen era establecer condiciones de garantía jurídica. Te trabaste, Lau. A ver. Se me trabó a mí nada más.
No, Coti, a mí también se me trabó. Ahí le abro por privado. Características del radicalismo es justamente esta heterogeneidad, que es algo también que se le critica un poco a Irigoyen, que es bueno, de que ese movimiento, que él lo denominaba como un movimiento, no solamente como un partido político, estaba compuesto por liberales, por democráticos, por católicos, por krausistas. Había una heterogeneidad de posicionamientos que formaban parte del gobierno, que fue también característico y que también lo hace llegar al gobierno, ¿no? Cuando uno tiene más o menos una pata en todos lados, se garantiza los votos, y fue un poco lo que hizo Irigoyen, además de tener un discurso dirigido a la clase media y los sectores populares, que después de la ley Sáenz Peña, que permite el voto universal a los hombres, también lo apoyaron en las elecciones, justamente porque era un proyecto nuevo político, que se veía esta necesidad de romper con lo que eran los gobiernos oligárquicos. Y a la uno le llegan los mensajes. Se le habrá cortado internet. Seguramente se te cortó internet. Puede ser. Habíamos quedado en la parte que la propuesta política que tenía Irigoyen estableció condiciones de garantía jurídica de los derechos, ¿sí? Y entonces por esto mismo fue criticado él por los sectores patronales, así como también por los partidos de izquierda, los sindicatos de trabajadores, porque por su responsabilidad, ¿no?, que él tuvo en la represión de las huelgas obreras en aquella semana trágica y en la Patagonia. ¿Se acuerdan eso que había sucedido? ¿Se recuerdan o no? No, La semana trágica y lo que pasó en la Patagonia. no. La semana trágica fue cuando mueren un montón de obreros en la huelga. Recuerdan que habían salido no sé si fue por el Día de los Trabajadores, y que el gobierno salió y reprimió y mató a un montón de gente. Y en la Patagonia lo mismo, pero solamente que con las razas que, bueno, que ya conocemos. Bueno, entonces por eso lo criticaban a él, porque había representado, había estado en la represión de esas 2 semanas, digamos. Y en cuanto al concepto de armonía de clases, como dice Coti, en este discurso de Irigoyen subyacen las ideas de la encíclica papal de la Rerum Novarum, ¿sí?, que es lo que explicó Coti. La Iglesia como sector social empieza a preocuparse por lo social y político, por lo que lo hace, y le hacen una fuerte crítica al liberalismo. Por eso introducen el concepto de armonías de clases y justicia distributiva, que luego lo van a retomar los nacionalistas. Eso es lo que le explicaba Coti. Si bien Irigoyen plantea la armonía de clases, pero no... ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Hola. Ah. Sí, Lau. Si me escuchan cortado o algo, me avisan, así yo me puedo cambiar de lugar o algo. Bueno, ¿qué pasa con Irigoyen? Como él quería seguir en el poder, él quiere captar las posturas ideológicas de todos los sectores, digamos. Es como que él quería quedar bien con todos. Entonces, ponele, en muchos discursos de él van a ver cómo él tiene imágenes cristianas, habla del matrimonio, habla que es creyente. Eso es como para acercarse, digamos, a la iglesia, para tenerlos de su lado. Entonces, después también el 12 de octubre, Irigoyen deja como el Día de la Raza en esa fecha, entonces también iba a tener obviamente más acompañamiento de la sociedad. En las provincias los radicales se identificaban con las tradiciones folclóricas exaltadas por los escritos nacionalistas. O sea, ahí se ve como él quería agradarle a todos para tener más apoyo de varios sectores, de la iglesia, de lo popular. Después, eso es en cuanto al Estado, ¿no?, al gobierno y a los pensamientos políticos de Irigoyen.
Después en educación, en esta etapa radical no se realizaron cambios en el sistema educativo. Irigoyen pone énfasis en la necesidad de ampliar el proyecto de la escuela primaria y en el nivel medio rechaza el proyecto Saavedra Lamas, que era el que habíamos hablado la tutoría anterior, y al rechazar este proyecto él restablece el sistema educativo como estaba antes, ¿sí? Mantiene una continuidad con el periodo anterior. Y en cuanto a la enseñanza media, no sostuvieron en ningún momento la necesidad de cambiarla, sino que consolidaron sus orientaciones clásicas. A poco de asumir el gobierno radical, decreta el restablecimiento de los planes de estudio, que eran los tradicionales de los colegios nacionales, y la supresión de las escuelas intermedias aprobadas anteriormente. Eso es en cuanto a lo educativo, no hay mucho más, como decía Coti, no sé si lo dijo Coti en un principio, que no hubieron muchos cambios así grandes en educación. No sé si vos tenés algo más, Coti, yo tengo eso de educación. No, por ahí lo de la escuela nueva, que eso es importante en inicial. Por eso, porque esto que él restableció implica el mantenimiento de la vigencia de este, digamos, de las tradiciones del Colegio Nacional. Esto no significa que él se opone al desarrollo de las carreras técnicas, o sea, las que ya estaban, porque esta orientación tenía que existir para ese sector social que no aspiraba, que no iba a continuar sus estudios secundarios. Entonces, para ellos, para los que no iban a seguir sus estudios secundarios, se crean las escuelas de artes y oficios, y por otro lado, lo que hizo Irigoyen fue construir un intento de ruptura del discurso de la instrucción pública. Eso sí, era lo que habías hablado un poco como una síntesis, Coti. ¿Y por qué es esta ruptura de Irigoyen? Bueno, tiene varios ítems. Uno es porque construyó un nuevo ideal de nación. Después, la ruptura con el sujeto pedagógico sarmientino. Otorgó un significado diferente a la relación educación-política, porque integró a sujetos históricamente marginados, que antes nunca hubiésemos pensado que podrían estar integrados, ¿no? Y se llevaron a cabo numerosas experiencias influenciadas por la Escuela Nueva y su impronta en la organización de los jardines de infantes. Así que acá vemos cómo aparecen los jardines de infantes. Por ahí, Lau, ahí aportar que esta escuela nueva lo que planteaba era la idea de que las infancias también tienen que ser educadas, que era algo que la 1420 no había contemplado y que se creía hasta este momento que el cuidado y la educación de las infancias pertenecía al ámbito de lo privado, de la casa, sobre todo de la madre, que era la encargada por naturaleza de encargarse del cuidado y la educación de los más chicos. Y las influencias de Sarah Eccleston en esta escuela nueva hicieron a que se reconozca a este niño, digamos, como sujeto, bueno, que vive, que aprende y que está en el mundo a partir del juego, que puede aprender, digamos, cosas que antes no se hablaba, y que justamente el Estado también se debería hacer cargo de esta educación. Claro. Bueno, yo cuando les dije de que también constituyó a una ruptura del discurso de instrucción pública les nombré, construyó un nuevo ideal de nación, y eso fue ¿por qué? Porque la definía como un conjunto de personas irreductibles entre sí, pero que compartían tradiciones e innovaciones orientadas hacia la realización de una unidad orgánica. ¿Sí? Más o menos, ahí habla del sujeto popular, ahí introduce al sujeto popular. Se fue configurando un nuevo sujeto popular donde se venía todos aquellos sectores oprimidos por la oligarquía, digamos, por los gobiernos del 80, bueno, todo eso que había quedado fuera, la clase obrera, la clase media, los inmigrantes, formaron este nuevo sujeto popular, ¿sí? Ese es el nuevo ideal de nación. ¿Me escuchan bien?
Ah, bueno, pues yo a veces te veo congelada, Coti, y digo, capaz que yo también. No, porque estoy usando el celu nomás, entonces me quedo mirando para abajo, pero estoy escuchando. Ah, bueno, y en cuanto después les dije, la ruptura con el sujeto pedagógico sarmientino, ¿alguna de ustedes pudo leerlo donde habla del plan de los 5.000 millones? No. Bueno, está bien. ¿Eso qué quiere decir? El plan se llamó así, 5 millones, porque era acentuar el desarrollo de la cultura popular y la educación de los campesinos. Entonces se llamó 5.000 millones porque se destinó un poco para cada cosa. Más o menos le voy a decir en rasgos generales y después cuando ustedes puedan leerlo van a ver que es así. Él destinó 1 millón destinado a grandes obras públicas, 3 millones se redistribuiría en caminos, planificaciones hidroeléctricas, reformas a la marina mercante y los astilleros nacionales. Y el último, 1 millón destinado a educación y a culturas populares. Por eso se llamó Plan 5.000 millones. Después el otro ítem era que yo les dije que otorgó un significado diferente. Bueno, fue por eso, porque integró al sujeto que históricamente había sido marginado. Y luego se llevaron a cabo numerosas experiencias influenciadas por la Escuela Nueva y su impronta en la organización de los jardines de infantes. Y ahí voy a ir a esa parte que era lo que les decía Coti, donde está Sarah Eccleston y bueno. Esto quiere decir, es importante tener en cuenta que la ley 1420 había previsto la asistencia de los niños a jardines de infantes o a escuelas de clases especiales, y en este periodo su desarrollo se vinculó estrechamente con la divulgación de los principios del escolanovismo. ¿Saben qué es eso? No. Bueno, eso quiere decir a grandes rasgos, ¿no? Que rechazan ser sumidos ante un dogma o ante una ideología invariable. Eso vendría a ser lo que es los principios escolanovismo, escolanovismo, no me salía. Bueno, en este periodo es también importante en cuanto a educación mencionar la reforma Rezano. Acá va a aparecer esta reforma que es importante. Cuando ustedes hablan de esta época y de educación, enseguida tienen que nombrar que a esta reforma Rezano, pero que antes yo de decirle cuál fue el plan y qué es las características de esta reforma, tengo que hablarle de 2 antecedentes para que ustedes entiendan de la mano de qué viene, que es como decía Coti, de la pedagoga. Por un primer momento, el primer antecedente fue la pedagoga y colaboradora de Sarmiento, Juana Manso, ¿sí? En sus escritos había manifestado su preocupación por la evidencia que significaba para el niño de pocos años ingresar a la escuela elemental y había postulado la necesidad del jardín de niños como espacio natural acorde a la edad. ¿Sí? Eso era lo que decía la pedagoga Juana Manso, que fue colaboradora de Sarmiento. Y después el otro antecedente fue la docente especializada en jardín de infantes, la norteamericana Sarah Eccleston, ¿sí? Ahí hablamos de Sarah Eccleston, que fue una de las maestras que trae Sarmiento para poder enseñarle a las que se iban a recibir de esta escuela normal del Paraná, ¿sí? Y se creó bajo su dirección un departamento infantil y luego el kindergarten normal, dice, cuyas primeras profesoras egresadas se dedicaron a la fundación de jardines en diferentes provincias del país. Y un ejemplo que siempre hablan las profesoras, o al menos en los teóricos, es de La Rioja en el año 1898, que fue el primer jardín de infantes por la señorita Rosario Peñalosa. Vera Peñalosa, perdón, Rosario Vera Peñalosa. ¿Lo habían escuchado antes eso? Es pariente mío. No, mentira. ¿Eh? Es pariente mío. Es pariente mía. Ah, ¿sí? No tiene mi apellido. Y las chicas lo habían... Vera, es verdad. Bueno, ¿qué pasa? Este también había tenido críticas
Y tal es el caso que en el Congreso Pedagógico que se hace en 1900, se llegó a la conclusión de que la escolaridad debía empezar a los 7 años y que los jardines de infante eran un problema doméstico y no escolar. A ver, hay chat, voy a ver qué dice, porque por ahí capaz que voy muy rápido. Jaja, es por ella el Día de los Jardines, ¿o no? En conmemoración puede ser, sí, fue el primer jardín acá en Argentina, digamos, que fundó. Bueno, ¿qué más tengo para decirle? Bueno, lo que afirmaba el discurso, no, Ahora sí les voy a hablar de la reforma en si quieren. Reforma Rezano, por si quieren anotarlo o cuando lo vean en alguno de sus escritos, de los textos. Esta reforma oficial es de Rezano, del señor José Rezano. Se caracterizó por ser un sistema integral de trabajo que comprendía varias cuestiones, ¿sí? Una era la focalización de la escuela en las necesidades del niño, la búsqueda de uniformidad evitando la nivelación, la conceptualización de la clase como pequeño grupo social y de labor carácter colectivo, la transmisión de un cuerpo pequeño de conocimiento que favorecieran el desarrollo del lenguaje, el uso del cuaderno único, la supresión de los deberes y el estímulo de la actividad al aire libre, la modificación de los programas y la actividad en talleres. ¿Por qué es esto? ¿Por qué él pide eso? Estudiar al aire libre, que nosotros podamos ver al niño como un sujeto que no necesita niveles, que se puede expresar. Porque Rezano concebía al niño como un sujeto laborioso. Entonces decía que más que aulas, deberían ser como laboratorios, digamos. Es lo que él piensa, ¿no? Pero no como para darle una utilidad al niño de que aprenda una labor y pueda ir a trabajar, sino que el niño tenía la capacidad de poder aprender estas actividades nuevas, ¿sí? Luego, después de todo eso que explica, Rezano, dice, mira, Rezano valoraba la expresión y consideraba que las escuelas normales debían ser un establecimiento experimental, por eso hablo yo de laboratorios. Los labores escolares no se consideraban como un trabajo, sino como un trabajo en el sentido marxista, que era lo que explicaba Coti, no un trabajo que me dé dinero, sino que era como una labor, alguna técnica nueva que iba a aprender el niño. Sino como un ensayo en escala escolar, dice, que permitiera dar lugar a la actividad del niño y favorecer una organización de la actividad diaria, siguiendo el formato de taller y de laboratorio. O sea, yo primero se los expliqué con mis palabras, que las aulas las quería transformar, pero bueno, si quieren un poco de ir al texto, dice eso también, que es como un taller. Pero por eso les digo, no como utilitarismo, no para usarlo al niño de que aprenda y trabaje, sino que concebían al niño como un sujeto que podía adquirir esos nuevos conocimientos, entonces era necesario que le empiecen a enseñar cosas más de laboratorios, de ensayos. ¿Se entendió más o menos? Sí, Lau, ¿nombraste que eso se llamaban escuelas de nuevo tipo? Sí, más arriba la... Perdón. Y después esto de la idea... Que ya no quería... Ah, sí. No, para Dime. para que como que quede claro esta idea del trabajo, sí. No en un sentido capitalista de trabajar para producir y para tener plata, sino en el sentido de que Marx hablaba de trabajo, que era cuando uno pone su imaginación, su cuerpo, su tiempo en producir algo, en hacer algo, ya sea una silla, lo que sea, y que eso te genere una cierta satisfacción, porque hay algo de vos en ese elemento que creaste. Y la propuesta de las escuelas de nuevo tipo, de aulas talleres o aulas laboratorios, era justamente que los chicos hagan, que los chicos puedan poner sus manos en algo y que puedan producir algo, pero no en el sentido capitalista, como dice Lau, no era para que sean productivos para el mercado laboral y que tengan plata, digamos. Era como para que pongan su cabeza en la producción de algo. Claro, porque dice, mira, la escuela nueva, las llamadas escuelas de nuevo tipo, eran como
caracterizaban por eso, por ser útiles, por el utilitarismo. Pero esto no, esto era más que nada como un laboratorio infantil, como articulación con el principio de actividad infantil. ¿Sí? Era como, me enredé en infantil, me parece. Es más o menos como lo explicamos con Coti, no le enseñaban para que vayan a trabajar. Sí, que eso sí era la escuela de nuevo tipo, ¿sí? Que se usaba más como para ser útiles. Bueno, después dice, con esto se gestó otro ensayo modelo, que la representante de este nuevo ensayo modelo es Clotilde Guillén de Rezano, que es la esposa de este señor José Rezano, ¿sí? Y ella dice que concebía al niño como activo e instrumento en los primeros grados de la escuela primaria, una reforma de ciclo infantil que abarcaba primer grado inferior y superior, y segundo grado. Los principales rasgos de dicha reforma fueron la modificación de programas que pasaron a ser organizados en torno a problemas, asuntos o centros de interés. La transformación del ambiente que suponía el pasaje del salón de clase a la sala de trabajo. ¿Sí? Por eso decimos laboratorios o lugares de ensayo más que aulas o salones. El reemplazo de sistemas disciplinarios rígidos por el de servicios y colaboración, la flexibilización de los horarios y la aplicación de los principios montessorianos. ¿Montessorianos, alguno conoce de dónde viene ese nombre? De las Coti seguro que sí, pero de las chicas. ¿Lo escucharon, lo leyeron? ¿No hay nadie? No, nunca lo había escuchado. Bueno, esto viene, Montessorianos viene de Ana Montessori, que era una pedagoga. A nosotros, cuando yo cursé la materia, nos hicieron ver una película de ella. Bueno, entonces ella, justo le tocó estudiar en muy vieja, una película en negro y blanco, pero más o menos le explico para que puedan entender de dónde viene. Ella era una de las únicas mujeres que estudiaba en la Universidad de Medicina, porque en esa época era un quilombo entrar, pero ella pudo entrar y estudiaba con todos varones. Estudiando medicina, empieza a interesarse más por el cuerpo humano, pero desde los niños. Y bueno, termina siendo pedagoga y ella terminó fundando muchas escuelas, no me acuerdo si es en Alemania o Francia, y su pedagogía era que nosotros no tenemos que, como docentes, vamos al aula, y ella decía, no tengo que yo pararme enfrente de ellos y enseñarles, sino yo tengo que observar a los niños y ellos nos van a enseñar a nosotros qué es lo que ellos necesitan. ¿Sí? Más o menos esa era la pedagogía que tenía ella. Decía que todas las personas están como ocupadas en que no me falte, ustedes siempre saben que son más pequeños. Y ella no tenía esa idea, ella pensaba que los niños no tenían que tener mesa ni silla, los docentes tampoco tenían que tener esa... Uy, esperen que mi perro... A ver. Salí. Perdón. Que los docentes no tenían que tener esa diferencia, sino que ella hacía un salón abierto sin mesas, sin sillas, y los veía a los niños jugar y veía qué era lo que iban necesitando ellos. ¿Se entendió? Hola. Ah, pensaba que estaba sola. Con que una me conteste ya... Bueno, más o menos me fui por las ramas, pero le quería contar ese texto de Ana Montessori, que por eso cuando ustedes escuchan la palabra montessoriano, viene de Ana Montessori, que fue esta pedagoga. Dice, estos principios montessorianos. Ella planteaba también que el aporte central de los centros de interés no significaba instalar nuevos contenidos, sino modificar la manera de adquirirlos. Así también sobre la definición de la idea de actividad infantil, que debía darse en todos los órdenes y no solamente en lo sensorial, y suponía el desarrollo de un razonamiento propio en el niño. Bien.
Eso es en cuanto al proyecto este Rezano y al otro de Clotilde de Rezano, que fue su esposa también. Dice, Guillén Rezano tuvo notoria influencia en los jardines de infantes, por esto mismo que ella hizo, ¿verdad? Bueno, y ahora voy a hablar un poco, en el principio de la tutoría Coti habló de anarquistas, socialistas, de la iglesia. Bueno, estos grupos con el radicalismo no es que asumen al gobierno, pero tienen una notable visibilidad, ¿sí? Viendo todas estas desventajas que tenían por parte del Estado, ellos empiezan a conformarse en grupos, en sindicatos, y empiezan a hacer las propias reglas para su comunidad. Entonces ahora les voy a hablar un poquito de la educación de los anarquistas, la educación de los socialistas y la educación de la Iglesia Católica, ¿sí? Un poquito de cada uno para que más o menos puedan hacer sus apuntes, y después cuando vayan a las lecturas, por ahí ustedes pueden reforzar un poco lo que yo les decía. Dice, las sociedades populares que llevaron a cabo experiencias en la infancia, que tuvieron una finalidad educativa complementaria a la escuela, que no suplantan a la escuela, sino que hubieron instituciones que iban en paralelo a la escuela. No era la escuela, pero también tenían un fin educador, ¿sí? Como fueron bibliotecas, se fundan escuelas de colectividades que contaron con el apoyo del gobierno, grupos de izquierda que llevaron a cabo tareas educativas, ¿sí? A eso es lo que yo cuando le digo, no suplantaron a la escuela, pero fueron en paralelo. Las bibliotecas, las escuelas de colectividades y los grupos de izquierda que llevaron a cabo tareas educativas. ¿Se entiende? A ver, hay un chat. A ver. Sigo. ¿Vamos bien? Bueno, voy a hablar de el anarquismo y la educación. Como decía Coti, habían anarquistas, comunistas, estaba la iglesia, que no eran parte del gobierno. Y cada uno tenía una manera diferente de pensar en cuanto a la educación. Los anarquistas y la educación. Bueno, los anarquistas son portadores de una visión objetiva de los contenidos científicos. La ciencia es considerada la gran rectora de la vida. El razonamiento parece al conocimiento, claro, es parecido al conocimiento sensorial. Esta posición de los anarquistas sostiene el laicismo, o sea que ellos también estaban a favor del laicismo de la ley 1420. También están muy abocados en la fe, en la posibilidad de aprender por parte del hombre, ¿sí? El núcleo educador era la comunidad y rechazaban al Estado y entendían a una escuela en el medio ambiente, a los estadios del desarrollo infantil y a la coeducación sexual y social. ¿Sí? Ellos también tenían como ese posicionamiento del laicismo, pero a diferencia de los otros, ellos creían que una escuela en el medio ambiente, una escuela que enseñe otro tipo de contenidos era la que a ellos pretendían tener. Por eso dice, toda relación con el Estado contaminaba la posibilidad de transmitir cultura. Para ellos, ¿no? Para los que eran los anarquistas. La familia y la comunidad tienen derechos propios y naturales sobre la educación de sus hijos, potenciando la autogestión por parte de los padres, comunidad, profesores, en cuanto a la capacidad técnica y administrativa de los establecimientos. ¿Sí? Más o menos es un mínimo aporte que les puedo dar sobre esto, y después si ustedes tienen los textos para leer, por ahí pueden aportar un poco más. Luego están los grupos católicos, y bueno, ahora voy a ir a los grupos católicos y educación. Dice, ellos tenían como estrategia recuperar su presencia como educadores tras la pérdida. Recuerden, vuelvo, que cuando se sanciona la ley 1420, se establece el laicismo de la educación.
Bueno, viste acá dicen, el sistema por la educación laica según la ley 1420, y querían bregar por la armonía de clases acorde a lo establecido por la encíclica papal, la Rerum Novarum, de 1891, que sostenía los lazos de amistad entre clases. Que bueno, eso ya explicamos lo que es la Rerum Novarum. Atacaba a los capitalistas, para ellos eran gente que se enriquecía e se imponía ante las masas más pobres, ¿sí? Condenaba a los socialistas, calificándolos de agitadores que instaban a las masas a sedición, a ser subversivos, ¿no? No sé si está bien la palabra. Sí, Lau. Ah, era como que los incitaban por eso estaban en contra de los comunistas. Simpatizaban con la voluntad del gobierno de proteger un equilibrio entre las clases, evitando la acumulación de riquezas en exceso, bregaban por la justicia distributiva y el bienestar público y la propiedad privada. Eso lo repetimos casi en toda la tutoría, así que se lo van a tener que quedar acá. Llamaban a resistir, estoy hablando todo en cuanto a al catolicismo y educación. Llamaban a resistir las actividades de todos aquellos que amenazaban el bienestar de la nación, la religión, la familia y la propiedad. El sector del Estado, la oligarquía liberal y católica, avanzaron en la segmentación de la población infantil, pobres, huérfanos, abandonados, y por eso ellos crearon esas instituciones que eran para estas infancias, ¿no? Crearon albergues, ¿qué más? Como tipo Cáritas, no sé si ahora, acá sí, acá está Cáritas, no, acá no, acá está Fátima, que bueno, también fueron colegios así católicos, que bueno, Fátima es privado, no recibe huérfanos, pero en un principio estas asociaciones fueron para eso, para ayudar a estas personas que no podían. ¿Qué más? Las ideas de ahora vamos a hablar de los socialistas. Ya hablamos de los anarquistas, un poquito de los católicos y ahora vamos con los socialistas. Bueno, los socialistas en educación se enfocaron en obreros y mujeres. El sujeto pedagógico que construyó el socialismo se diferencia poco del modelo de Sarmiento, ¿sí? De la instrucción pública de Sarmiento. Niegan la desigualdad del desarrollo y afirman la universalidad de los modelos sociales y las estrategias de transformación. O sea que querían algo más universal, que fuera más equitativo todo. Ellos construían a la manera de Sarmiento un sujeto de la educación que abarcaba obreros, inmigrantes, mujeres, niños. Para los socialistas, el Estado educador anticlerical, laico, que defendiera la lengua nacional, pero que también incluya a partidos y a sociedades populares. Estaba bien lo que hacían, pero que también bregaban para que incluyan a las personas que habían quedado fuera, ¿no? Se realizó a través de la Federación Obrera Socialista y mediante el periódico El Obrero, que era una gaceta en ese momento de este grupo de gente comunista, socialista, perdón. Después dice, ellos predicaban a favor de la creación de escuelas públicas y la formación de bibliotecas, promoviendo que cada centro obrero se puedan dictar conferencias, cursos y alfabetizar. En el primer Congreso Socialista, ellos también tuvieron un congreso, se bregaba por la cultura y la enseñanza, a las cuales consideraban indispensables para poder no solo desarrollar una eficiente acción política, sino para mejorar la condición de ellos, ¿no? Para que puedan estar incluidos. Y ahora voy a hablar de una nueva creación. Las tres partes que le di de educación con estos tres grupos de sociedades, es más o menos para que ustedes puedan diferenciarlo y después si ustedes quieren completarlo con sus lecturas está perfecto. Bueno, después otra cosa que apareció acá antes de la reforma, y ya termino, Coti, perdón, es nuevas creaciones oficiales,
Y acá podemos mencionar a las escuelas de artes y oficio, destinadas a dar una preparación puramente artesanal, cuyas características eran el nivel artesanal de los oficios enseñados y su ubicación en esta área de escaso desarrollo urbano. Esto influyó para impedir que su desarrollo fuera relevante, o sea, no, de 40 escuelas que se hicieron de artes y oficios, solo funcionaron 28, 29, así que no fue tan... Pues dice, muchas de ellas no llegaron siquiera a ponerse en funcionamiento. Pero según decía el decreto, o sea, sí tenían que crearse. A ver, ¿qué más tengo? La escuela de nuevo tipo, otra creación, ahí voy a hablar de la escuela de nuevo tipo, creada durante el segundo gobierno de Irigoyen. Acuérdense que yo les había dicho que estuvo Irigoyen, Alvear y después vuelve de nuevo Irigoyen. O sea, esta escuela de nuevo tipo se crea en el segundo mandato de Irigoyen y el objetivo era la enseñanza de oficios artesanales, rurales y urbanos a niños de entre 6 a 8 años. Es decir, tenían como función educar al niño en relación al trabajo. Fue criticada por imponer un fin utilitarista, por eso hablábamos que no era lo mismo que la reforma Rezano, que no era con ese fin, esa reforma, pero más bien la escuela de tipo nuevo sí, por eso fue criticada. Perdón. Y duró pocos años de funcionamiento. ¿Me esperan un segundo que me golpearon la puerta? Ahí vuelvo. Caro, ¿ibas a decir algo? No, se me... Así que bueno, igual, muchas gracias, chicas. Sabemos que lo tratan de hacerlo más llevadero porque es tedioso. A mí, sinceramente, no me gusta historia, pero este año, la verdad, que fue otra cosa. Hacía un par de años que había dejado la facultad por motivos laborales y este año, mira, retomando, me ayudó un montón. Así que por eso te digo, las tutorías me ayudaron muchísimo, chicas. Muchas gracias. Gracias, Caro. Estamos para esto, para que ustedes puedan transitar un poco mejor la facu y sobre todo historia, que es una de las materias más difíciles de nuestras carreras. Así que es una alegría que les hayan servido, porque también fue un poco una experimentación para el agua y para mí, esto de las tutorías virtuales, pero resultó bastante bien. Así que nosotros, bueno, nada, siempre obvio, poniéndole la mejor. Es mi primera vez que doy tutoría. Claro, es la primera vez que lauda tutoría. Yo las daba igual en la presencialidad, pero al ser tanta la carga horaria que tiene historia, no iba nadie, pero porque justamente tienen 2 teóricos, 2 prácticos, es una bocha eso agregarle tutorías, que también son largas, porque si te pones a pensar, damos casi 3 horas de tutoría. Por más de que a ustedes les ayude, si tienen que leer, viajar para llegar a cursar, es un montón. Así que bueno, nos alegra un montón que haya servido, digamos. Lau, si querés ya empezar. No, a mí, yo terminaba ahí con esta escuela de nuevo tipo, que la última parte se las voy a decir de nuevo, por ahí como empezó a ladrar mi perro, pero aparte de estas escuelas de artes y oficios, también está la escuela de nuevo tipo, que fueron creadas durante el segundo gobierno de Irigoyen, con el objetivo de la enseñanza de oficios artesanales, rurales y urbanos a niños de entre 6 y 8 años. Tenían como función educar al niño en relación al trabajo. Fue criticada, ¿por qué? Por esto mismo que hablábamos antes, de imponer un fin utilitarista a la enseñanza que era inadmisible para la educación primaria en esas épocas. Y bueno, esto igual duró pocos años de funcionamiento. Y después de eso, ya viene la reforma universitaria, que es tu tema. Pero bueno, en cuanto a Irigoyen, yo no pude ver el video del contexto, porque creo que hoy alguna compañera lo puso en el grupo, pero yo no lo pude ver. Lo que sí sé es que
nosotros a ver si les puede servir como dato esto. Antes habíamos visto la Unión Cívica. Esta Unión Cívica fue creada por Alem. Y Irigoyen viene de la mano de Alem porque Irigoyen es el sobrino de Alem. Aunque los dos eran radicales, tenían diferentes posturas. Entonces, Alem queda con la Unión Cívica e Irigoyen queda con la Unión Cívica Radical. Irigoyen es radical porque estaba en contra de todo lo que era unitario, ¿sí? Que venía ya del periodo de los 80. Y como dato, les quiero contar que Irigoyen se suicidó porque vio que no podía pelear contra este gobierno oligárquico, digamos. Entonces, el padre de él, cuando él creció, era muy pobre y creció en el momento de Rosas, que eran todos unitarios y su papá era federal. Entonces él ve cómo lo matan los unitarios a su papá y por eso él creció con ese rencor hacia los unitarios. Bueno, nada, eso les quería contar como para que más o menos tengan un poquito de contexto. Bien, pasamos entonces a la reforma universitaria del 18, que se produce en la ciudad de Córdoba. Yo les había contado esta semana un poco de lo que era el consejo directivo, lo que era el consejo superior, el decano, el rector, que tiene todo que ver con lo que es la política universitaria y cómo se maneja la universidad y la toma de decisiones. La reforma universitaria significó todos estos cambios y significó la facultad como la conocemos hoy, la universidad y cómo se maneja la universidad como la conocemos hoy. Ustedes recuerden que en momentos previos a lo que va a ser esta reforma, la universidad era el espacio en donde se formaba la élite, se formaban a los dirigentes, y no todos tenían el acceso a las universidades, ¿sí? Accedían a la universidad en Buenos Aires aquellos que habían ido, por ejemplo, al Colegio Nacional de Buenos Aires, que era para un grupo restringido. La universidad era, y fue también durante mucho tiempo, un espacio donde podía acceder la élite del país. Y entonces los estudiantes, principalmente de Córdoba, se empezaron a incomodar por esta situación, en un contexto también, fíjense, de radicalismo, de nuevas propuestas que vengan a romper con ese orden oligárquico, y la universidad no estuvo exenta de ese movimiento, de esos cambios, y surge el movimiento reformista en Córdoba, y se lleva después, en el 18, esta reforma universitaria. Bien, ¿qué era lo que pedían estos estudiantes? Esta reforma fue movilizada por los estudiantes, que en su mayoría eran hombres, ¿sí? No había casi mujeres en la universidad en ese momento. Pedían docencia libre, libertad de cátedra, participación de los estudiantes en los órganos de cogobierno, concurso docente y gratuidad universitaria. Ahora vamos a ver paso por paso y punto por punto qué significan todos estos reclamos que significó la reforma del 18. La libertad de cátedra, que es lo que tenemos hoy en día, significa que cada docente que está a cargo de una cátedra y cada equipo de cátedra pueda definir con total autonomía qué se va a dictar, qué se va a enseñar, pueda armar sus propios programas, ¿sí? Que no haya nadie que intervenga y que cada docente pueda dar el contenido que quiera, pueda decir lo que quiera. Acuérdense que venimos de momentos en donde los gobiernos intervenían en la universidad y obligaban a estos docentes que trabajaban en las facultades a dar algunos contenidos, ¿sí? Digo, si nos fijamos en el federalismo, por ejemplo, se los obligaba a usar la divisa punzó, ¿sí? Este tipo de obligaciones por parte de algunos sectores, a partir de la libertad de cátedra, queda totalmente eliminado, pero además le da
la autonomía a cada cátedra de poder definir sus propios programas de estudio. Después también pedían el concurso docente, que también era algo muy usual, que el presidente o que algunos políticos designen ellos mismos los docentes de las facultades, de las universidades. Se elegían a dedo, digamos, generalmente por cuestiones políticas se decidían quiénes daban clases en la facultad. La reforma lo que propone es que haya concursos, como hoy en día. Hoy en día cada docente que está en una cátedra tiene que concursar. ¿Eso qué significa? Que cuando hay alguna vacante en alguna cátedra, se llama concurso, ahí que permita dar clases en determinada materia, se puede presentar, sí, hay una serie de requisitos, obviamente, un procedimiento, pero hay un tribunal que elige según el currículum, según la propuesta que llevan para esta materia, quién va a ser el docente que queda seleccionado. Ya no es una elección a dedo, sino que hay alguien que concursó y que se ganó ese puesto, digamos. Después tenemos la participación de los estudiantes en los órganos de cogobierno. Estuvimos hablando esta semana, bueno, de qué era el Consejo Directivo, que yo tanto había nombrado, de qué era el Consejo Superior. Justamente son estos órganos de cogobierno universitario, ¿sí? Es decir, aquellas instituciones, aquellos espacios en donde los diferentes claustros de las facultades, de las universidades, toman decisiones en conjunto de el decano o de los rectores, ¿sí? Ahora, lo que está pidiendo esta reforma, que finalmente se cumple, es la participación de los estudiantes en estos espacios de toma de decisiones. Esto es muy importante, porque nosotros vemos cotidianamente en la facultad como cada decisión que se va a tomar implica una puja de intereses entre los diferentes claustros, y esto es normal. Cada claustro tiene sus necesidades, sus características, digamos, eso es normal. Ahora, lo importante es que cada claustro tenga voz y voto en los espacios en donde se toman estas decisiones, ¿sí? Yo les hablaba que todo, con respecto a las mesas de examen, todo hubiese sido más fácil que el consejo directivo estaría funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros como consejeros directivos estudiantiles podríamos llevar la propuesta de las mesas de examen y tranquilamente ahí definir, tratar de convencer a los demás claustros y poder votar para que salga, ¿sí? Entonces, la participación de los estudiantes, tener representantes estudiantiles en los órganos de gobierno, que son espacios en donde se toman decisiones, es sumamente importante porque uno se garantiza casi siempre que esos compañeros breguen y respondan a las necesidades que tenemos los y las estudiantes, ¿sí? Que hasta ese momento no existían. Ahora bien, otra de las cosas que pedían los estudiantes en esta reforma era la gratuidad universitaria. Hasta ese momento, y sigue siendo después, porque el tema de la gratuidad es algo que no se logra con la reforma del 18, la universidad era arancelada, ¿sí? Tenían que pagar. No solamente tenías que poder acceder a la universidad, que sabemos que accedían los sectores más pudientes, sino que además tenías que pagar una cuota para poder mantenerte en la universidad. La reforma del 18 plantea que sea gratis. Ahora, esto no se puede concretar. Lo único que se concreta es la universalidad, es el acceso universal, que todos y todas quienes quieran puedan entrar, pero seguía siendo arancelada. Esto significa también una restricción, porque aquellos que no podían pagar la universidad no podían mantenerse en ella. Esto se logra recién con el peronismo. Lo vamos a ver en la tutoría que viene, cuando veamos peronismo. La universidad pública y gratuita es con el peronismo. Punto. Voy a dejar un suspenso acá. Bien, ahora bien, para que salga esta reforma, ocurrieron un montón de idas y vueltas, ¿sí? Fue un movimiento que tardó unos años, incluyó marchas, incluyó movilizaciones. A este reclamo de los y las estudiantes se le sumaron sindicatos, se le sumaron partidos de izquierda en apoyo a esta reforma universitaria. Se manifestaron en marchas en las calles para visibilizar el reclamo.
el texto de, esperen que está el autor, no me lo acuerdo ahora. Bueno, ahora se los paso, pero hay un texto que habla únicamente de esta reforma, que les va a ir contando el paso a paso del ida y vuelta de esta reforma, ¿sí? Les va a hablar de la Unión Estudiantil en la FUA, que es la Federación Argentina Universitaria, que existe hasta el día de hoy, que estaba conformada por Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Santa Fe. Van a pedir ellos para esta reforma, para poder concretar esta reforma, la intervención del gobierno dentro de la universidad para que pueda salir esta reforma. Ahí se va a meter Irigoyen, van a ver bien ahí qué sucede cuando Irigoyen se mete. Como dijo Laura, el radicalismo fueron 3 gobiernos, que estuvo Irigoyen, Alvear y después Irigoyen. Alvear se lo reconocía como el presidente más de derecha, digamos, más conservador de lo que fue el radicalismo, que también tiene como fuertes conflictos en lo que tiene que ver con la reforma. Pero lo importante es que ustedes puedan saber y entender qué era lo que se pedía en esta reforma y qué fue lo que finalmente se concreta a partir de esta reforma. Y recuerden que nosotros habíamos hablado de una ley de Avellaneda que proponía la autonomía de las universidades, ¿sí? Eso es un antecedente a esta reforma, que en la reforma del 18 se va a profundizar esta autonomía, de ahí que van a pedir la libertad de cátedra, la libertad de decisión, el propio gobierno de las universidades, ¿sí? Que se va a definir ahora en asamblea, y también, por ejemplo, una de las cosas que se implementan es que la policía, que las fuerzas de seguridad no puedan ingresar a los espacios académicos de las universidades, que también es algo que hasta el día de hoy sigue vigente. Eso nada más. Creo que terminamos por hoy. Yo tengo un poquito acá de Alvear y las universidades. ¿Querés que lo diga? Dale, yo igual no quise profundizar mucho porque... No, solamente dice que Alvear interviene la Universidad del Litoral, luego la de Córdoba. Dice, los estatutos son modificados y se establece que el gobierno de la universidad estará en manos de los profesores. Como concesión a los estudiantes, se permite que estos elijan en el consejo directivo, todo lo que habías explicado antes, de las facultades, 3 de los 11 miembros, pero en 3 representantes son los estudiantes, debían ser profesores. Dice. Bien. Sí, eso está, yo también lo tengo ahí como bien desarrollado, pero tiene que ver con esto, con las idas y vueltas, con las intervenciones, qué hizo Irigoyen, como me parece medio confuso y como para explicarlo, pero me parece que en los resúmenes se les va a hacer más fácil quizás, como para además ya lo tengan para el teórico, pero como un pantallazo general para que puedan leer el texto, que ahora les digo al autor, pero es el único texto que creo que hay de la reforma. Y bueno, nos encontramos el jueves que viene con peronismo. No, pero falta la década del 30, la década infame. Es verdad. Y después vamos a ir con el peronismo. Bueno, chicas. Una gana. Estás adoctrinando. No, no digas nada. No, te jodo. Bueno, Sí. chicas, gracias por estar. Gracias por venir. Muchas gracias a todas. Que tengan una buena semana, bueno, lo que queda, y un buen fin de. Bueno, ¿Cuándo tienen el recuperatorio? Las chicas que fueron al recuperatorio. Bueno, por ahí si las chicas que van al recuperatorio tienen dudas o en algo están medias confundidas, nos avisan o avisen por el grupo y también entre todas vamos a tratar de ayudarlas, ¿le parece? Sí, buenísimo.
Dale. Nos vemos, chicas, que estén bien. Chao, Bueno, Laura. un besito a todas. Chao, Coti, mi amor, cuídate mucho. Chao, Laura. Un besito a todas. Chao, Coti, mi amor, cuídate mucho.